Muy buenas tardes tengan jóvenes, todos y cada uno de ustedes. Vamos a bien tener el desarrollo de nuestra clase número 3 en la guía, pero estamos ya en la clase 4. Entonces quiero que por favor tengamos mucho cuidado porque en nuestra guía vamos todavía en la clase 3, pero actualmente ya tenemos esta que es nuestra clase número 4. Por favor les suplico, chicos, no se adelanten, vamos de la mano en la guía. Tuvimos un pequeño inconveniente con relación a la tarea de la semana pasada, espero ya todos lo hayamos podido resolver. En la clase 2, la clase 2 fue la que se partió en dos clases prácticamente y dejamos una tarea de un lado y la otra tarea de otro lado. Entonces, por favor, si tenemos dudas, podemos regresar al Classroom y ahí revisar de nuevo el respectivo video. Para el efecto tenemos nuestra clase número 3, que ya les dije es nuestra clase 4, pero en la guía es la clase 3, relativamente a vamos a hablar de la política. La política dice que es el conjunto de actividades que se encuentran o que se asocian a la toma de decisiones en grupo. Otras formas relacionadas al poder entre individuos, dice. O puede ser la distracción de recursos o de estatus. También es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de estados, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir o ejecutar el poder según sea necesario. Dice que la política se implementa una variedad de métodos que incluye promover las propias opiniones políticas entre las personas, negociar entre sujetos políticos, hacer leyes y ejercer la fuerza entre las guerras y las adversidades. La política se ejerce en una amplia gama de niveles sociales, desde clanes y tribus de sociedades tradicionales, pasando por gobiernos locales, por empresas e instituciones modernas y estados soberanos, hasta el nivel internacional con los estados modernos. Pero ya sabemos qué es la política. Platiquemos de qué es la ciencia política. Dice que la ciencia política o politología es la ciencia que estudia la teoría y práctica de la política. La teoría y la práctica, escuche bien. Los sistemas y los comportamientos políticos de la sociedad. Recordemos que actualmente en la sociedad existen sistemas políticos que son unos que son de izquierda, otros que son de derecha, otros que son del centro, y otros que son del centro izquierda, otros que son del centro derecha. Pero eso es entrar a profundidades más grandes. Existen explicaciones lo más certeras posibles acerca de los funcionamientos y la interacción del derecho y la economía y sobre todo la sociología a través de la ciencia política. Emplea una multidisciplinaridad de herramientas metodológicas, dice, propias de las ciencias sociales, entre diferentes acercamientos. Recordemos que la ciencia política se origina de la filosofía política, pero imprescindiblemente solo es un desprendimiento de la filosofía y de la política cuando se crea la filosofía política. Vamos a hablar de que, aparte de la política, la ciencia política nos habla de sistemas de gobierno y vamos a encontrar 5 sistemas de gobierno. Existen más, pero estos son los 5 más importantes con los que actualmente podemos contar. Y encontramos que tenemos el número 1, que es el sistema presidencial. Y dice que el sistema presidencial o presidencialismo o sistema presidencialísimo es una forma de gobierno en la que una vez constituida una república, existe una constitución, se establece dentro de la constitución, se establece una división de poderes entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y el jefe del estado debe de ostentar la representación formal del país. Actualmente en Guatemala contamos con un sistema presidencial. ¿Por qué razón? Porque una vez creada la República de Guatemala, se crea una constitución política de la República de Guatemala.
Y dentro de esa constitución que venimos jalando desde hace muchos años atrás, se ha establecido la división de los poderes, tanto del ejecutivo, del legislativo y del judicial. ¿Por qué razón? Porque cada una está dividida y puede ejercer su independencia, dice la Constitución. Vamos a encontrar también que existe un sistema semipresidencial. Y dice, este sistema semipresidencial o sistema es un sistema de gobierno en el que existe un presidente junto con un primer ministro y su gabinete. Los últimos dos son responsables ante la legislatura de un estado diferente en una democracia parlamentaria. Muy bien, el sistema semipresidencial dice que tenemos a un presidente. Tenemos aquí al presidente, que él es, acá, presidente. Muy bien. Tenemos a un primer ministro, que también funge como presidente, que es el que está de la mano del presidente. Acá, miren, tenemos al primer ministro. Y tenemos a un gabinete. Y todos ellos son responsables de la legislatura de un estado. Dice que el primer ministro y el gabinete, que en este caso ellos son el gabinete, son los encargados de la legislatura. ¿Qué quiere decir esto? Que son los encargados de la creación de las leyes. Dice que se tiene un jefe de estado elegido popularmente. El jefe de estado, todavía existe aquí un jefe de estado de cada uno de los lugares, que es elegido popularmente y es la figura puramente ceremonial del sistema presidencial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener en el sistema semipresidencial, vamos a tener a un presidente que básicamente solo lo tenemos por nombre, que vamos a tener un primer ministro que al final de cuentas es el encargado de poner y de ejecutar junto con un gabinete y con el jefe de estado, que aquí lo vamos a colocar, el jefe de estado, a hacer cumplir las leyes y las normas. Muy bien, vamos a encontrar también que tenemos un sistema parlamentario o parlamentarismo. Se conoce de las dos formas. Se conoce como un sistema parlamentario o el sistema parlamentarista o parlamentarista. Y a este lo vamos a encontrar que también es conocido como el régimen parlamentario. Es un sistema de gobierno, dice, en el que la elección del gobierno emana del parlamento. Escuchen bien, la elección del gobierno emana del parlamento y es responsable políticamente ante este. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Que existe un parlamento. Muy bien, que esto es el parlamento. Aquí hay un parlamentario, aquí hay otro parlamentario, aquí hay otro parlamentario, aquí hay otro parlamentario. Y ellos son los encargados de elegir a un presidente y a un vicepresidente. Que son los que van a ejercer todo lo relativo a las leyes. También en este vamos a encontrar que vamos a tener un jefe de gobierno, pero el jefe de gobierno va a ser también elegido por el parlamento. Ellos son el parlamento. Actualmente, chicos, no tenemos nosotros acá en Latinoamérica un sistema parlamentario o sistema parlamentarismo, porque esto solo existe en Europa. Dice que hay de 50 estados soberanos en Europa, solo 38 son los que tienen este sistema. Vamos también a encontrar que tenemos el sistema constitucional. El sistema constitucional se encuentra basado en la monarquía constitucional.
por oposición a la monarquía absoluta. Vamos a ver más adelante la monarquía absoluta. Y dice, existe separación de poderes entre la monarquía, ostenta el poder ejecutivo nombrado por el gobierno, mientras que el poder legislativo lo ejerce una asamblea o un parlamento. Recuerden esto. Esto solo es un poquito de historia. Tenemos un parlamento, tenemos tenemos el parlamento, tenemos a la monarquía, el sistema constitucional monarca, que es el encargado, y existe una separación de gobiernos. Muy bien, eso es lo que ya me había perdido, chicos. Esta ciencia política, la monarquía es parte de la ciencia política que se distingue entre monarquía constitucional, y la monarquía constitucional es la división de los poderes. Dice que si tenemos una asamblea, vamos a tener también al parlamento, que ellos dos son los encargados, o van a ser los encargados de darle vida a la legislatura. Estos dos van a elegir a la legislatura, y ellos son los que se van a encargar de la creación de las leyes en beneficio o en pro del desarrollo de ese país. Actualmente en Latinoamérica no vamos a encontrar ningún sistema monarca constitucional, eso solo lo vamos a encontrar en Europa. Son tendencias y es parte de la historia, chicos, que la política hace que nosotros podamos estudiar. Y por último, vamos a encontrar a la monarquía absoluta. Muy bien, acá vamos a encontrar que la monarquía absoluta está de la mano de un rey. Acá. El rey es el encargado de ejercer todo, menos la justicia, porque actualmente ya los reyes solo se encargan de todo, de una extensión, o son los encargados dice que son los encargados del poder absoluto, y entre ellos sí existe una división de la legislatura y del poder judicial. Entonces existe un rey, pero este rey, y también va a existir un presidente que no va a ser nombrado ni por una asamblea ni por una legislatura, sino por el voto popular. Va a haber un presidente, pero siempre va a llevar las órdenes del rey. Mucho ojo con eso. Puede que en algunos lugares exista un primer ministro, y puede también que tengamos un jefe de Estado. Muy bien. Pero siempre la cabeza de esa organización política va a ser el rey, que el rey es el encargado de desarrollar todo. Dice que la monarquía absoluta se desarrolla históricamente en Europa occidental, a partir de la monarquía autoritaria, que surge al final de la Edad Media, con la crisis de la monarquía feudal y el predominio de los reyes. Actualmente ya no existe la monarquía, ya son muy pocos monarcas los que existen en la actualidad en Europa y en China. De tarea para la próxima semana, chicos, les queda, buscamos en nuestro recuadro de tareas y vamos a encontrar, dice, copiar y resolver en su cuaderno. Número 1. ¿Qué es el sistema presidencial? Lo que usted entiende de qué es el sistema presidencial. Vamos a investigar el nombre de la primera ministra alemana. En Alemania existe el sistema semipresidencial. Existe un presidente y también tenemos un primer ministro. Van a investigar cuál es el nombre de la primera ministra alemana. Vamos a investigar qué es el sistema parlamentario, o qué entiende usted por sistema parlamentario. Vamos a explicar brevemente qué es la monarquía constitucional o cómo la entendió. Y por último, qué es la monarquía absoluta. ¿Cómo entiende usted a la monarquía absoluta? Les recuerdo, chicos, que las tareas nos las tienen que enviar los días viernes antes de las 10 de la noche
o en su defecto los días sábados en el horario de mi curso. Recuérdense que nuestro curso es de 3:30 a 4:45, entonces en ese horario me pueden enviar sus tareas o plantearme las dudas que ustedes vayan teniendo. Por favor, chicos, les suplico, no nos adelantemos a las tareas, vamos de la manita todos, a manera de que no nos perdamos. Les deseo una muy feliz tarde, excelente fin de semana y éxitos en la semana que van a empezar. Recuérdense que cualquier duda, comentario o inquietud pueden abocarse a mi persona. Que tengan feliz tarde, éxitos en todo.